Nuevamente es un gusto saludarles a todos. Hoy con un tema muy interesante que ya veníamos anunciando en los días anteriores acerca de cómo podemos reconocer lo femenino. Tiene que ver, por supuesto, con la mujer. Lo femenino también tiene un alcance mucho mayor porque incluye la naturaleza, nuestro planeta Tierra, al cual muchas culturas antiguas y actuales, especialmente aquí en Sudamérica, la reconocen como la Pachamama, la Madre Tierra. Este es un tema que presenta el maestre doctor Renaud de la Ferrière al comienzo de la serie de sus 36 propósitos psicológicos, en el primer tomo. Aquí va a incluir este importante tema debido a pues su actualidad, la necesidad que también tenemos de profundizar en él, de estudiarlo, de observarlo con detenimiento, de reflexionarlo y de meditarlo. Y no solamente a nivel individual, procuremos trabajarlo en familia, en el colegio, en la escuela, en la universidad, también con los compañeros de trabajo. Bueno, en lo posible, en todo momento, vayamos creando esta cultura. Este es el primero de 3 presentaciones. Esta es la primera presentación. Vamos a hacer otras 2 más respecto a este tema. Digamos que de cierta manera se derivan de este tema. La siguiente va a tratar sobre la manera como nos realizamos. Y la tercera y última vamos a tratar el tema de cómo a través del segundo nacimiento, del nacimiento espiritual que tiene el ser humano, surge el mito. Cuando nace el héroe surge el mito y también hay el reconocimiento a la energía creadora a través de la cual lo femenino se reconoce como la madre tierra, la diosa de, en ese sentido, la diosa. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Vamos a ver inicialmente un contexto. Luego nos referiremos a la relación consciente-inconsciente en la historia de la cultura, algunas de las razones por las cuales el hombre ha desconocido en el sentido de invisibilizar a la mujer, como el hombre ha sido inconsciente de la mujer. Eso no quiere decir que la mujer sea inconsciente. Y luego, cómo esta situación empieza a cambiar. Nos acompaña una vez más la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, docente del Liceo de Síntesis, estudiosa, investigadora de la obra de los maestres fundadores, el maestre doctor Serge Renaud de la Ferrière y su discípulo, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. Rosalba, un gusto, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Edwin. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Bueno, tenemos que entonces, este es el tema del curso Introducción de la Yoga en relación con la matesis de Psicología y la Jnana Vijnana Yoga, la yoga de relación de Dios con el mundo. En la era del saber, comunicarnos con el inconsciente forma parte del sendero humano. Escribe el maestro doctor de la Ferrier. Toda cultura masculina, desde la griega y la judeocristiana hasta las esferas del Islam y de la India. Sin embargo, la parte de la mujer es invisible y ampliamente inconsciente, lo cual no quiere decir que es inexistente, pues se tendría que despreciar sobre todo en su significación y su propio plano. El hombre halla su verdadero yo en la conciencia y se siente casi siempre extraño en lo inconsciente. No obstante, lo inconsciente debe también experimentarlo inevitablemente. Es lástima que muchas aplicaciones falsas hayan sido intentadas con base en grandes equivocaciones. Sin embargo, con el advenimiento de la era de sabiduría, la era de Acuarios, desde 1948, eso empezó a cambiar. Estamos viviendo un cambio transformador. Muy bien, Rosalba. Interesante esa introducción, haciendo referencia a lo indicado en los propósitos psicológicos. Permítanme referirme a esta enseñanza que nos asombra y que a la vez es compleja. Sé que suena inesperado, ¿verdad? Y quizás algunos se pregunten, ¿cómo es eso de que la cultura es masculina y la mujer ha sido invisible? Vamos a desglosarlo juntos, porque entender esto no se trata de culpar a nadie, sino de comprender las raíces de cómo hemos construido nuestras sociedades y cómo podemos construir un futuro más equitativo. Cuando decimos que la cultura es masculina, no estamos hablando de que las mujeres no hayan existido o que no hayan tenido una función. Eso es evidente, eso lo vemos a diario. Más bien, nos referimos a que los marcos de referencia, los valores dominantes, las narrativas históricas y las estructuras de poder que han moldeado gran parte de nuestra civilización han sido tradicionalmente definidos y perpetuados por hombres. Es ahí donde está el asunto. Entonces, tenemos aquí una gráfica en donde estamos relacionando lo consciente. En el campo de lo consciente, generalmente la mujer y el hombre sitúa su yo, es decir, busca su yo, realiza su yo en el consciente, pero principalmente ese consciente, digamos que ha sido más bien dominado por el
por lo masculino y es lo que tenemos como visible. Y el inconsciente, como nos lo muestra la gráfica, es algo desconocido, es algo que pertenece más como a la esfera femenina, es invisible porque es oscuro, nos es extraño, enigmático, como que no nos queda fácil porque la cultura no nos lo permite, es decir, la cultura no nos enseña a reconocer eso que denominamos lo inconsciente, pero existe y tiene una fuerza dominante impresionante. Entonces imaginémonos en lo profundo de un mar. También puede ser un iceberg con solo la punta visible, la parte del yo, la parte del consciente y una gran masa de hielo bajo el agua, el inconsciente. Consideraba también que los animales anfibios como el cocodrilo, también aquí en el lugar donde nos encontramos, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Aquí en la sabana cundiboyacense surgió hace muchísimos años la civilización muisca y ellos tenían como especial representación de la naturaleza a la rana, al sapo, que es un animal anfibio. Estos animales anfibios también pueden en un momento dado representar lo consciente cuando salen a la superficie y lo inconsciente cuando están bajo la superficie y generalmente no lo vemos. También es el arca de Isis, pues por eso pusimos al comienzo de esta presentación la barca de Ra, que es la barca de Isis, que flota, es decir, al flotar la parte visible es lo consciente y lo que está debajo de la barca, bajo el agua, pues puede también representar lo inconsciente. Entonces, ¿qué tienen que ver estas imágenes con la mujer? ¿Qué tienen que ver con el inconsciente y con nosotros? Entonces es donde tenemos que estar muy atentos a observar con detenimiento, una atención enfocada. A primera vista, la historia de la cultura nos muestra solo lo visible. Pero, ¿y si te digo que hay una parte enorme, crucial, que siempre ha estado ahí, pero que no la reconocemos? Vamos a empezar a visibilizar ese campo. Muy bien, entonces Rosalba nos tiene al respecto una área preparada. Te damos la palabra. Gracias, Edwin. Mira, y es que es bien interesante todo esto y aquí cabe una pregunta clave. Entonces, ¿qué nos esconde la historia de la cultura? Escribió el maestro: toda cultura humana es masculina desde la griega y la judeocristiana hasta las esferas del Islam y de la India. Ya lo habíamos visto. Sí, parece que la historia siempre ha tenido un protagonista principal. La idea sigue. Sin embargo, parte de la mujer es invisible y ampliamente inconsciente por parte de la cultura masculina, lo cual no quiere decir que es inexistente. No significa tampoco que la mujer sea inconsciente. Invisible, pero no inexistente. ¿Qué significa eso? Entonces tenemos un cuadro que podría mostrar visible, consciente, yo masculino versus el escondido inconsciente mujer.
Es el mismo asunto relacionado con la tendencia a excluir el arte, las humanidades en las universidades. Entonces, desmenuzando lo invisible, tendríamos entonces que verlo en algunos ejemplos que resuenen. Pregúntate aquí en dónde conectas la idea con ejemplos que les sean más cercanos o puedan entender fácilmente. Por ejemplo, algo cotidiano, algo viral, experiencias con tu complemento. Si eres hombre, con tu complemento femenino, y si eres mujer, con tu complemento masculino. Mostrar casos. El hombre no debería llorar. Eso es atribuido a lo femenino, por ejemplo. Dicen que es signo de debilidad. Tampoco debe expresar emociones. ¿Qué tal? Imagine. Y la mujer, por otro lado, no debería hacer tareas designadas a los hombres. Esto la convertiría en marimacha. No debían ni rebelarse, ni independizarse, ni enfrentar, solo someterse. Oye, interesantes esos casos. Hay muchísimos otros, hay miles. Solo que para esta presentación, por cuestiones de tiempo, podemos presentar solo algunos. Sobre eso se está trabajando muchísimo. Ya, por ejemplo, a los niños, tú recordarás, se les prohibía jugar con muñecas y con ollitas. Y a las niñas se les prohibía prácticamente treparse a los árboles. Así Bueno, es. eso ha sido una permanente situación con la que hemos tenido que convivir. Entonces, esto es lo que nos oculta la historia de la cultura. Tenemos casos también muy interesantes, muy cercanos. Sin embargo, antes de continuar viendo algunos casos, es interesante lo que ya venía mostrando varias religiones y en especial también la alquimia. Fue Carl Gustav Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, quien hizo un trabajo muy especial y gracias a ese trabajo logró enfrentar la miseria espiritual en la cual se encontraba el ser humano. Enfrentó la miseria espiritual y dio a conocer de una manera científica, de una manera mucho más clara para las personas, la importancia de los aportes que venía haciendo la alquimia. Aquí vemos una figura muy interesante propia de la alquimia en que se relaciona lo femenino con lo masculino, el hombre con la mujer, el rey con la reina. Están integrados, eso está expresado en todas las tradiciones de sabiduría de todos los tiempos. Entonces, cada hombre tiene su parte femenina, es importante que la reconozca. Cuando el hombre reconoce su sensibilidad, sus emociones, reconoce su ternura, reconoce también a la mujer, sean compañeras de trabajo, sea pareja, sean sus hijas, primas, tías, abuelitas. Y lo mismo la mujer cuando reconoce su lado masculino y lo trabaja. No puede quedarse como una parcela pasiva en la evolución, sino que desarrolla su masculinidad en el buen sentido,
entendido como que desarrolla su fuerza, su carácter, enfrenta situaciones, se independiza de condicionamientos y cosas por el estilo. Entonces, aquí vemos cómo ya en esa época, pues hacía referencia a la importancia de que todo ser humano, hombre y mujer, realicemos esa parte inconsciente. Para el hombre lo femenino, para la mujer lo masculino. Entonces, aquí tenemos brevemente esa referencia a Carl Gustav Jung, uno de sus muchos libros, Psicología y Alquimia. Vale la pena estudiarlo porque allí él muestra cómo un lenguaje que todos tenemos a través del cual nuestro inconsciente se comunica con nosotros son los sueños. Importantísimo. También nosotros vivimos expresando aspectos de nuestro inconsciente cuando hablamos, la manera de comportarnos, también todo lo que tiene que ver con la manera de vestirnos, en fin, hay un sinnúmero de, llamémoslas, actitudes con las que convivimos y que muchas veces expresan lo que hay en el fondo de nuestro inconsciente. Entonces, eso es bien importante. Y uno de sus discípulos, tal vez uno de sus principales discípulos, Eric Newman, trabajó bastante este tema de la historia y los orígenes de la conciencia, un tema que es muy importante y conveniente, pues, también estudiar. Entonces, conciencia viene a significar complemento de la inconsciencia y la inconsciencia va a ser el complemento de nuestra conciencia. Entonces, prácticamente los seres humanos podemos ir dándonos cuenta de esta dialéctica entre consciente, inconsciente, consciente, inconsciente. Es decir, vivir en ese proceso de diálogo, y hay dialéctica, en donde y cómo buscamos nuestro yo. La idea del maestre también dice que el hombre le han enseñado a buscar su yo en lo que es obvio, en lo lógico. Ya la mujer socialmente se le ha conectado más con lo invisible, llamémoslo con lo intuitivo. Esto no es para decir quién es mejor, para nada. Es para que entendamos cómo se ha formado la cultura. Es como si a los hombres se les dijera, sé consciente, sé lógico, controla. Y a las mujeres, tu fuerza está en lo que no se ve, en lo que sientes. Es como si uno fuera el cerebro racional de la cultura y la otra, la intuición profunda que lo conecta todo. Hasta hace poco, los juegos para los niños, decíamos, estaban divididos en juegos para niñas y en juegos para niños. Puedes identificar varios de estos casos en experiencias que viviste de niño, en experiencias y situaciones que se están dando en familia. Bueno, ¿cómo te parece, Rosalba? ¿Puedes Pero continuar? muy interesante, Edwin.
Esto de la conciencia y la inconsciencia realmente lo hace a uno reflexionar mucho y sobre todo buscar en la experiencia de uno mismo en el diario vivir, en dónde practica, en dónde tiene presente la conciencia y en dónde actúa de una manera inconsciente. Bien interesante. Bueno, por otro lado, la mujer ha sido inexistente. No quiere decir que ella sea inconsciente. El punto crucial es que esta invisibilidad no significa que la contribución o la presencia de la mujer sea inexistente. Todo lo contrario, ha estado allí siempre, pero a menudo en un plano que la cultura dominante, que siempre ha sido la masculina, no ha sido capaz o no ha querido reconocer plenamente. Es como el aire que respiramos. Es esencial, está presente, pero no somos conscientes de él hasta que nos falta o nos esforcemos por notarlo. Esta inconsciencia por parte de la cultura masculina no es necesariamente malicia intencional. Es más bien el resultado de patrones arraigados, de siglos de construcciones sociales, de sesgos cognitivos y de la comodidad de lo familiar. Cuando una forma de ver el mundo se vuelve dominante, es difícil percibir lo que está fuera de ella. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Comprender esto es el primer paso para cambiarlo. Como jóvenes, ustedes tienen el poder de ser agentes de esta transformación. Excelente, excelente, Rosalba, todas estas interesantes observaciones. Aquí también queremos mostrar algo muy significativo. Este es un libro que escribe Aniela Jaffe, también discípula del doctor Jung, El mito y su significado, que también vamos a tratar este tema en el tercero de esta serie que estamos comenzando hoy. Y aquí a la izquierda tenemos también otra forma, otra manera, como en la época del arte románico se representó la importancia de ese vínculo de lo uno con lo otro, de lo consciente con lo inconsciente, de lo femenino con lo masculino, en este pórtico románico para entrar a lo que para los católicos, para los seres humanos, representa el templo. Imagínense ustedes entrar al templo de dimensiones universales. Y este pórtico, como ustedes pueden observar y seguramente han entrado muchas veces a través de pórticos similares, tenemos a un lado una columna, la columna de la izquierda, y al otro lado la columna de la derecha, que representan precisamente esas dos columnas, esos dos fundamentos de la cultura, lo masculino, lo femenino, lo consciente, lo inconsciente. Pero lo más interesante del pórtico en esta época en que el arte tenía sus raíces en lo iniciático, en lo arquetípico, en lo simbólico, esas dos columnas se van a unir a través del arco, de ese arco que las une, y entonces esa dialéctica pasa de la tesis para complementarse con la antítesis
y lograr entonces una síntesis. Esto es muy interesante, porque así como veíamos en la alquimia la figura de lo femenino unido con lo masculino, aquí volvemos a encontrar esa dualidad expresada de una manera arquitectónica muy interesante. Hoy en día, desafortunadamente, ese simbolismo se desechó, se olvidó. Es el caso también, Rosalba, de Débora Arango. Débora Arango fue una mujer que le tocó muy duro en su época, en el siglo pasado, enfrentarse a una sociedad estricta de carácter masculino en Medellín, aquí en Antioquia, en la región paisa que se llama, y porque ella nació con una tendencia, ella nació con un talento hacia el arte y eso en esa época le estaba prohibido a la mujer. Pero lo más interesante es que a ella le gustaba también pintar desnudos y eso era todavía más, digamos, prohibitivo para la mujer. Fuera de que quería ser artista y su familia y las condiciones de la época en el colegio, las monjas casi que la obligaban a que fuera ama de casa, se casara, tuviera hijos. Ella además pintaba desnudos, entonces eso fue prácticamente una situación revolucionaria para la época. Ella, con su inteligencia, logró poco a poco hacerse un reconocimiento y hoy afortunadamente lo tiene. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el hombre y la mujer se sienten extraños en el inconsciente muchas veces? ¿Cuál es el temor del hombre ante lo inconsciente y por ende ante lo femenino, ya invisibilizado a la mujer? Esto es debido a que lo percibe como algo incontrolable, algo que no lo entiende y al no entenderlo no lo puede dominar, irrumpe en su estructura, desafía su lógica y la racionalidad del ego. El caso también es de esta artista sueca, Hilma af Klint, de quien me llegó el día de ayer precisamente esta nota en que ella no pudo ser reconocida como artista sino muchísimos años después. Entonces, lo inconsciente se siente como una amenaza, y por lo tanto es conveniente que tanto hombres como mujeres aprendamos a enfrentar sus sombras. Es decir, lo difícil que implica un proceso de autoliberación. ¿Por qué? Porque el lenguaje del inconsciente es un lenguaje simbólico, es un lenguaje atemporal, sin espacio concreto y aparentemente incoherente. Es como cuando soñamos. Cuando soñamos suceden esas cosas. Estamos soñando en una situación y en fracción de segundos pasamos a otra. Podemos estar soñando cosas de hace mucho tiempo, del pasado, y de pronto estamos en la época presente y cosas por el estilo. Entonces
así como esta artista se expresaba a la manera de un arte simbólico, de un arte abstracto. Entonces esa parte es bien complicada, digamos. El asunto complejo, el asunto es complejo, es una constelación de ansiedades y temores, tanto individuales como colectivos, que están en ese inconsciente colectivo de que hablaba Jung, que se fueron tejiendo en la psique masculina y se manifestaron en una estructura cultural y social. Estos miedos, lejos de ser racionales, a menudo operan desde un nivel más profundo y arquetípico. Miedo a la pérdida del control y poder, tanto social como político y económico. Miedo a la otredad, es decir, miedo a reconocer o no los valores del otro, de la pareja, de los hijos, de las personas distintas, porque son o negras, o son gitanos, o porque son orientales, o porque son de otra religión. Y lo desconocido, a lo femenino como misterio, a la vulnerabilidad emocional y a la dependencia. Se asocia con la emoción, a la dependencia reprimida, miedo a disolverse de la identidad masculina construida, la fragmentación del yo masculino, al orden simbólico y sobre todo y especialmente a la sexualidad femenina, el deseo femenino. Por eso muchas veces, en algunas épocas, y todavía eso sucede, a la mujer se la, digamos, identificó con algo completamente inferior y además hoy en día es un objeto, se la ha objetualizado, no es un ser, no se le reconoce como persona, sino como objeto. Rosalba, ¿qué nos puedes seguir contando al respecto? Bueno, Edwin, pues llegó la era del cambio. Aquí es donde entra la relevancia actual y la esperanza. Llegó la era de Acuario, la mujer emerge y eso que solo hemos avanzado el 3.3% de la era aproximadamente. Aquí viene lo más emocionante. Estamos en un cambio de era. La conocida era de Acuario o era de sabiduría, donde todo lo que estaba oculto sale a la luz. La mujer está emergiendo con una fuerza imparable, haciendo visible lo que siempre fue fundamental. Estamos viviendo un cambio de paradigma cultural, eso es histórico. La mujer, además de su intuición, sensibilidad y emoción, está desarrollando su razón y su capacidad de dirigir. El hombre, además de su razón, expresa su sensibilidad y sus emociones. Cada sexo está trabajando en su complemento, como tú lo decías, lo masculino con lo femenino y lo femenino con lo masculino. Entonces, ¿por qué esto es importante? Sobre todo importante para ti, hagámonos esta pregunta para cada uno de nosotros. Y en tu caso, ¿cómo estás trabajando en este aspecto? ¿Por qué es importante para los jóvenes? El hombre ahora, imaginen, está cambiando pañales, cocinando.
y la mujer está piloteando aviones y dirigiendo empresas. La actual generación tiene el poder de cambiar esto. Así como lo logramos en cada uno de nosotros, asimismo lo logramos con la naturaleza, con el arte, con integrar el humanismo, lo humano en la cultura, en la ciencia y en la medicina. Mucho por hacer, Edwin. Sí, muchísimo, Rosalba. Afortunadamente ya hay manifestaciones muy especiales, muy interesantes. Hay muchos grupos de jóvenes que están reconociendo el valor, la validez de la naturaleza. Todos los días encontramos noticias de rescate de animales, de cuidado de los animales. Ya no se está maltratando a los animales. ¿Por qué? Porque así como fue la época en la cual se hizo invisible lo femenino a la mujer, también se desconoció el valor de la naturaleza como madre tierra. Eh, Doblegábamos al animal, lo maltratábamos, lo elevamos a la categoría de un espectáculo. Ya, por ejemplo, en muchos acuarios se están dejando de utilizar delfines, ballenas, orcas para los espectáculos. Ya las leyes prohíben utilizar elefantes, leones, tigres en los circos. Ya esa pedagogía que se le transmitía al niño desaparece. Y eso es precisamente un reconocimiento del valor de el inconsciente. Entonces aquí tenemos que ir mirando cómo el inconsciente está asociado con la naturaleza, cómo está asociado con lo femenino, cómo está asociado con la mujer como tal. ¿Cómo se manifiesta esto? En el lenguaje, en las historias que nos cuentan, como estamos narrando ahorita. Durante mucho tiempo, la historia se escribió desde la perspectiva de las guerras, los reyes, las conquistas, todo ámbitos predominantemente masculinos. ¿Dónde estaban las historias de las mujeres que sostenían las sociedades, que criaban a los hijos, que innovaban en sus comunidades, que mantenían viva la cultura? Muchas de ellas simplemente no se registraban o se consideraban menos importantes. Eso llegó a niveles complicados de carácter psicológico, familias que tuvieron que vivir traumas por desafección. El hombre no podía expresar emociones ni sentimientos, no se los podía expresar ni a su pareja ni a sus hijos, y estos hijos nacieron con, o sea, fueron criados con traumas de desafección y bueno, ya eso causó una cantidad de fuertes problemas, inconvenientes. En la psicología y en la medicina durante siglos, la comprensión de la mente humana y del cuerpo femenino se hizo en gran medida desde una perspectiva puramente masculina, a veces llevando a diagnósticos erróneos o a una falta de comprensión de la particularidad de la experiencia femenina. Y así, en la política, en las leyes, tenemos también que mirar con detenimiento. Entonces, bueno, ya podemos entrar a las conclusiones, Rosalba. Sí, Edwin. Bueno, ese es entonces un llamado a la acción
y al diálogo. Es como la principal conclusión. Cuestionen las narrativas. ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué voces faltan? Busquen las historias de mujeres en la historia, en la literatura, en la ciencia, en el arte. Valoren la experiencia femenina. Escuchen activamente a las mujeres a su alrededor. Reconozcan sus perspectivas, sus desafíos, sus triunfos. Entiendan que la experiencia no es universal y que la de la mujer ha sido subrepresentada. Promuevan la inclusión y la equidad. Aboguen por espacios donde las voces femeninas sean escuchadas y valoradas. Apoyen la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. También es importante reflexionar sobre sus sesgos. Todos tenemos sesgos, todos. Es parte del ser humano. Reflexionen sobre cómo sus propias ideas sobre género pueden estar influenciadas por estas construcciones culturales. Al reconocer esta invisibilidad inconsciente, no estamos buscando culpar al pasado, recordemos, sino entender cómo hemos llegado hasta aquí para poder construir un futuro donde la contribución de cada ser humano, sin importar su género, sea vista, valorada y celebrada plenamente. Es un cambio hacia una cultura más completa, más rica y más justa para todos. Incluso Rosalba tiene mucho que ver con el llamado bullying en los colegios, En los colegios, claro. ¿cierto? Hasta allá llega esta situación que estamos viendo. Bueno, ya en este momento de las conclusiones también me ha llamado especialmente la atención cómo recientemente los científicos están observando grupos de familias de orcas en el oeste de la costa canadiense que son guiados estos grupos toda la vida por una orca matriarca, similar a los grupos familiares de los elefantes, que son guiados por la conocida elefante matriarca. Ese tema a nivel biológico de expresión de la naturaleza nos deja pensando mucho. Llegó nuestro turno, llegó el turno de cada uno. ¿Se te ocurre un ejemplo de alguien, hombre o mujer, cuya contribución no es muy reconocida, pero que es importantísima? ¿Crees que esta invisibilidad sigue pasando hoy en tu colegio, tu comunidad, en las redes sociales? ¿Cómo podemos, como jóvenes, hacer que esas partes invisibles sean más visibles? Queremos escuchar tu opinión. Déjanos un comentario aquí abajo. Dale me gusta y comparte si crees que es hora de ver la historia completa. Reconozcamos lo invisible en nosotros, en nuestra familia, en la cultura. Entonces, les agradecemos a todos por estar acompañándonos, por acompañarnos también en las próximas dos presentaciones que haremos como continuación de este tema. Rosalba, ¿tienes algo que participar ya como momento de esta despedida después de haber visto un tema tan interesante, tan importante y totalmente presente? Solo que nos ha dejado una gran reflexión sobre cómo aplicamos lo consciente versus lo inconsciente en nuestro diario vivir.
Así es, Rosalba. Bueno, a todos muchísimas gracias. Ha sido un gusto transmitirles estas, digamos, introducciones al tema y ojalá pues dejemos alguna inquietud que pueda surgir en nosotros para continuar fomentando y colaborando en esta nueva visión de la vida que nos corresponde a todos. Hasta la próxima. Que estén todos muy bien. Feliz día, gracias.